Hola, hola, ¿cómo están, Chisme Lovers? Bienvenidos a Casos Regulatorios para la Araña, un podcast a través del cual comentaremos casos curiosos, complicados y reales que hemos enfrentado en nuestra trayectoria regulatoria, algunos mitos, realidades y tips, así como recomendaciones que pueden ayudarte a tu día a día. Las opiniones, sugerencias, recomendaciones o comentarios de nuestros invitados no reflejan la postura de Espacio Regulatorio Synergy. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite, que son con base en la experiencia de cada uno y su opinión personal. Sin embargo, no representa la postura de la empresa en la que elaboran nuestros invitados. Los casos comentados durante el episodio son ficticios y no corresponden a uno en particular, por lo que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. El día de hoy vamos a tener como parte, vamos a estarlo manejando en bloques. El primer bloque va a ser de establecimientos. Y el día de hoy vamos a tocar un caso, claramente es ficticio, esto nunca pasa, a nadie le ha sucedido. Jamás. Y si algo se parece, puede ser solamente una coincidencia. Pero no real. Relacionado con almacenes de depósito y distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Y bueno, nuestro caso es, un cliente llega y nos dice, quiero empezar a vender medicamentos y dispositivos médicos, pero no quiero gastar en un almacén. ¿Puedo ponerlo en mi oficina? Porque lo único que voy a hacer es importarlo y lo voy a entregar directamente al cliente final. Ese es el caso. Insisto, no se parece a ninguno, no le ha sucedido a nadie, todo lo estamos inventando. Sin embargo, de repente pasa. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar justo más bien, cómo lo podríamos abordar, qué le diríamos al cliente y qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque da la casualidad que existe una regulación, existen ciertas cosas que se deben que cumplir y que de repente a los clientes se les hace muy sencillo pensar, pues en mi covacha, en mi oficina, en la cochera, pues total, ahí lo doy de alta. Y bueno, pues lo primero es ver, ¿ustedes qué le dirían al cliente? Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de los procesos que se desarrollaron para darle calidad, seguridad y eficacia a los productos. Entonces, definitivamente le tenemos que decir al cliente que un distribuidor, independientemente de que solo tenga que distribuir los dispositivos y los medicamentos, pues entra dentro de esta cadena logística del producto, de la entrega. Entonces, no es un proceso menos importante, de hecho es quien va a garantizar que llegue de la manera inocua con toda la calidad del producto a los usuarios finales. Entonces es una cadena de valor que él debe entender, que no lo exime al cumplimiento regulatorio. En otro caso, específicamente para el tema de dispositivos médicos, uno del cumplimiento que debe tener es un almacén de distribución y cuando ellos dan de alta su aviso de funcionamiento, declaran bajo protesta de decir verdad que cumplen con la regulación conforme a la norma 241, que es en este caso, digamos, la norma aplicable para el tema de su establecimiento. También debe cumplir con la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, específicamente para establecimientos. Entonces, ¿qué le diríamos? Pues que es parte del proceso de valor que le va a dar el producto y que si en dado caso el producto está dañado o tiene las condiciones o él no puede garantizar las condiciones de entrega adecuadas para el producto, definitivamente entonces que mejor ni le entre, ¿no? Pero bueno. Yo diría. Me sonaste a una tía de, si no tienes el dinero para invertir, entonces no hagas dispositivos médicos. No, o sea, una frase célebre de un alguien que en algún momento lo dijo en una exposición que está por ahí también viral, rondando. Pero esa es mi opinión en cuanto al tema técnico, pero evidentemente pues hay más consideraciones en medicamentos y pues aquí lo va a hablar la experta. En medicamentos es diferente, o sea, tú tienes que garantizar las condiciones de distribución de temperatura y almacenamiento, eso es muy importante. Si tú tienes un medicamento en condiciones extremas, afectas lo que es el efecto terapéutico para el paciente. Entonces, no puedes tener un almacén en tu casa o en tu cochera, no. Desde que tú dices que va a ser un aviso de funcionamiento, te lleva a la norma 059, que es de buenas prácticas de fabricación, y ahí claramente te pide pruebas de estabilidad acelerada y a largo plazo. Entonces, tú tienes que mantener esas condiciones de tu almacén, tienes que mantener esas temperaturas. Si tú dices que tu producto es
estable a 25 grados, entonces debes de mantener esas condiciones. ¿Y a través de qué? Pues los higrómetros que manejan temperatura y humedad, porque también tienes que monitorear la humedad. Entonces, si un medicamento se sale fuera de esas condiciones en automático, pues ¿quién te garantiza que va a ser eficaz cuando el paciente se lo vaya a tomar? Entonces, no puedes, de entrada yo le diría al cliente, tienes que invertir en un almacén. Si tú no lo quieres poner, bueno, le puedo dar otra opción, que es puedes subcontratar un almacén que ya cuente con esas condiciones y entonces es un gasto tal vez menor, pero que ya te va a garantizar que tú vas a tener esas condiciones que se requieren. Exacto, justo el primer punto, y ahorita te cedo la palabra. Lo primero que tenemos que decirle a los clientes, porque esto sucede muy a menudo, y no nada más en medicamentos y dispositivos, o sea, también se les ocurren cosméticos, suplementos alimenticios, sí. Alimentos, ¿qué otra cosa? Bebidas alcohólicas, no alcohólicas, etcétera. Oye, y si lo pongo en mi oficina, esto no se puede, ¿no? Y ya lo dijo la química Ale, y también lo menciona la química Ceci. Y para quitarle la formalidad, solamente Ale y Ceci, por favor, de aquí en adelante. En realidad, lo primero que tenemos que decirle es, ok, desafortunadamente, aunque tú no quieras gastar, vas a tener que gastar en un almacén que cumpla con la normatividad para cualquier giro que tú quieras. Así es. Y ese almacén debe de contar con ¿qué? Número 1, con un lugar adecuado para tu operación. Obviamente vas a tener que contratar personal, vas a tener tu aviso de funcionamiento, que by the way, el aviso de funcionamiento se notifica 30 días antes del inicio de operaciones. Nada de que, empecé operaciones hace 2 años y apenas voy a dar de alta mi aviso. Bueno, ahí te encargo, porque seguramente si no te ha llegado la autoridad y te ha cerrado o te ha clausurado, bueno, has tenido mucha suerte. Exacto. Pero últimamente en esta última administración se intensificó toda la parte de vigilancia sanitaria, lo cual está correcto. La realidad es que no quiere decir que la autoridad sea muy estricta, la verdad es que también los regulados han aprovechado y no falta el emprendedor entusiasta. Con mente de tiburón. Con mente de tiburón que dice, ok, ya no quiero gastar en esto y quiero ponerlo en mi cochera. En realidad eso no se puede, ¿no? Y aún así, lo más importante, y ya lo mencionaron las dos, es asegurarnos de que contenga, o más bien, que asegure las condiciones de almacenamiento durante el tiempo que esté el producto en ese establecimiento. Una de ellas es mantenerlo sin fauna nociva. Además, ¿no? O sea, bueno, hay mucha regulación que se tiene que cumplir en el momento que te quieras involucrar en cualquier producto o insumo para la salud. Y por producto, reitero, estamos hablando de cosméticos, alimentos, suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, entre otros. Y en el caso de insumos para la salud, estamos hablando de medicamentos, de remedios herbolarios, de dispositivos médicos, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, entre otros también, ¿vale? Y bueno, sí me gustaría comentar que también depende mucho la naturaleza del insumo para la salud, porque va a haber insumos que van a ser totalmente estrictos en su manejo. Hablemos, por ejemplo, del tema de vacunas, hemoderivados, productos que necesitan ciertos controles específicos para su distribución, y también por el tema de la legalidad que ellos conlleva. Es decir, te pueden meter incluso a la cárcel por un mal manejo de psicotrópicos y estupefacientes, por el uso que se le puede dar este tipo de insumos, y tú tienes que traer una cadena de custodia que garantice justamente que estos productos tú puedas garantizar, en este caso, las consideraciones, y ya un aviso de funcionamiento no es suficiente, necesitas una licencia. En otros casos, para el tema de dispositivos médicos, que ahí sí soy más experta, ya medicamentos no tanto, en dispositivos médicos, pues también hay muchos que dicen, es que solo voy a distribuir cubrebocas o productos de bajo riesgo. Sin embargo, durante la pandemia descubrimos algo muy importante, que fueron los dispositivos médicos los que dieron frente en primera instancia al tema de dar la atención enfrentando una pandemia. Es decir, fueron los equipos de protección que nosotros necesitamos, pues la indumentaria para afrontar, desde los médicos hasta las personas comunes. El equipo de protección personal. Guantes, necesitamos cubrebocas, y esto al final, el manejo de estos insumos, pues también nos tocó algunas veces, y con un infarto que nos dio, un microinfarto, ver a la gente que estaba metiendo los cubrebocas
los estaba colocando, les soplaba, los ponía y los vendía en las esquinas, ¿no? Que al final en ese sentido ya esto está totalmente rompiendo el tipo de cómo garantizas que un producto sea inocuo y justamente para un tema pandémico, ¿no? Pero bueno, hay productos tan sencillos como eso, como también puedes tener equipos de alta especialidad, un tomógrafo en arco en C, los equipos de quirófano, los equipos que requieren ciertas especificaciones o incluso su propio manejo es muy peligroso porque tienen radiaciones ionizantes. Entonces, dependiendo del sapo es la pedrada y bajo esa conciencia técnica es como nosotros ejecutamos los controles, las gestiones de riesgo y el cómo un almacén debe operar. Entonces, el que te digan, bueno, es que me llega el equipo Arco EC, pero mi almacén solamente es como para refacciones, porque el equipo va directamente al hospital. Considerando que los dispositivos médicos en este sentido, pues dependiendo del tipo de insumo, es como deberá en este caso considerarse la cadena de valor que se le tiene que dar. Ahora, si solamente los van a distribuir para decir, es que aquí no llega, sino va a ir directamente al hospital, pues de todas formas tienes la obligación de garantizar que esos insumos o esos consumibles cuenten con las condiciones para llegar al hospital y que no sean un riesgo a la salud justamente por ese mal manejo. Así es, y bueno, algo importante que mencionaba Ale, a lo mejor en el caso de dispositivos médicos no requieres licencia sanitaria, salvo que maneje cierto equipo, radiaciones ionizantes. De lo contrario, con el aviso de funcionamiento es suficiente, pero en caso de medicamentos es distinto. Para medicamentos es importante contar, obviamente, con licencia sanitaria cuando manejamos producto controlado. Entonces, aquí, obviamente, nuestro caso ficticio habla de simplemente se le ocurrió un buen día a alguien, ahora quiero vender medicamentos. Sin embargo, no nada más es de hoy quiero venderlos, sino más bien es qué medicamentos quieres vender, cuál es la naturaleza de ellos para determinar si requiere una licencia sanitaria o un aviso de funcionamiento. Y en el caso de licencia sanitaria, bueno, está también todo un rollo y sí, el sistema de gestión de calidad y sí, lo que sea, pero lo más importante es que sí necesitamos la visita de verificación de la autoridad. Bueno, necesitamos su autorización, o sea, no es como que nada más hoy se me ocurrió y lo abrí. O sea, las cosas son diferentes y tiene inmersa más regulación, libros de control, obviamente tu sistema de gestión de calidad tiene que ser mucho más robusto, tu unidad de farmacovigilancia, si manejas ambos es farma y tecnovigilancia, etcétera. Entonces, ese tipo de esquemas que se les ocurre de lo voy a traer porque ya tengo un proveedor bien bueno de China o de cualquier parte del mundo, me lo va a traer aquí a la aduana de México y yo se la voy a mandar al cliente final, no es así. De hecho, sí requerimos un establecimiento y que cuente con todo, pero pues nos falta la creatividad, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí justo lo que dice el caso, dice, y lo voy a importar y lo enviaré directamente al cliente final. Ajá. ¿Cómo lo entiende él? Él lo entiende, pues yo lo importo, lo saco de la aduana y lo pongo en el almacén del cliente. Y dices, no, a ver, espérate, no es así como tú tan facilito lo estás manejando. O sea, dices, lo voy a importar, ¿qué crees? Para importar un medicamento y un dispositivo médico necesitas un permiso sanitario de importación, forzosamente. Y antes de eso, Y antes de eso necesitas el registro sanitario de esos dos productos. Entonces, ya antes de eso diste de alta tu aviso de funcionamiento. ¿Por qué? Porque tu almacén es a dónde va a llegar. Cuando tú vas a generar o solicitar un permiso sanitario de importación en ventanilla, en BUSEM, te pide, obviamente, tu copia del aviso de funcionamiento y aquí te pide el domicilio del establecimiento. ¿Por qué? Porque aquí obviamente es dónde va a llegar tu producto. Tú no puedes poner y decir, no, espérate, lo voy a poner el cliente final que va a ser A, B y C, entonces este permiso va para el A, este para el B, este para el C. No, tú tienes que tener un centro de distribución, un almacén y de ahí lo vas a mandar hacia cada uno de tus clientes. Al final eres un distribuidor, al final en la regulación está especificado qué tiene que hacer un distribuidor. Ajá, entonces no es nada más decir, sí, lo voy a poner directamente en el almacén del cliente, no. ¿Dónde está todo tu proceso? Claro, porque en qué condiciones llega. Así es. Entonces, o sea, llega en condición de cuarentena. No, pero es que ya lo liberaron, eso con excepción de los biotecnológicos, ¿no? Pero igual, llegó y biocomparables, pero
llega el producto, ya tiene un certificado analítico de origen. Ah, sí, Ajá. pero tú lo tienes que analizar aquí, o sea, lo tienes que liberar de calidad. Esa es otra parte. Ajá, o sea, a fuerza tu establecimiento tiene que llegar en cuarentena. Tú no se lo puedes entregar a un cliente en cuarentena, solo se lo puedes entregar liberado. Entonces, de entrada, uno de los más grandes riesgos en este tipo de operaciones que un día se les ocurre es que, pues definitivamente, ese esquema o este caso no cumpliría. Necesitas tener todo, o sea, una vez que está tu almacén, la regulación y la ley te pide que tengas una unidad de calidad para que liberes tu producto, una unidad de farmacovigilancia, que es la que va a vigilar para medicamentos, o la de tecnovigilancia para dispositivos médicos, que van a vigilar la comercialización de cómo se va a comportar en el paciente. ¿Y la quién otra, vigila a todos ellos? ¿Quién vigila? ¿Quién vigila a todos ellos? Ah, pues el representante legal. Responsable sanitario. Y es sí. que cuando uno quiere un registro sanitario, adquiere responsabilidades. Entonces, el hecho, piénsenlo solo desde este punto de vista. Cuando uno compra por eBay o por la plataforma que ustedes gusten y manden, a veces ustedes no tienen quien pueda responder ante cualquier incidente adverso de algún dispositivo médico. Entonces, o una reacción adversa en caso de que compren un medicamento de esa manera. Entonces, si ustedes llegan a tener un problema de salud grave, por eso es que necesitan a alguien legalmente establecido en México y que pueda operar de la manera correcta para que cualquier situación derivada del insumo existe esa vigilancia y quien pueda responder. Entonces, básicamente la regulación no es solo una papelería, no es solo tienes que cumplir porque aquí dice que tienes que cumplir, tiene un sentido, tiene una responsabilidad técnica y administrativa y legal que lo que va a hacer en este caso es ejecutar acciones de vigilancia para la población. Entonces, sin lugar a dudas, el tener un almacén que cumpla con el establecimiento, check, pero no solo es el check, sino que el producto va a llegar de la manera adecuada a cómo fue desarrollado. Porque se imaginan que llega un producto que fue degradado por el sol, por la humedad, por la temperatura, incluso por las condiciones en las cuales el distribuidor, la camioneta que lo lleva al lugar, que lo lleve dañado, el producto ya no va a servir, es más, puede dañar al paciente. Entonces, bajo ese esquema es que nosotros entramos en esta cadena de valor como distribuidores. Entonces, eso es lo que se le tiene que decir en este caso a quien quiere ejecutar estas acciones de distribuir los productos. No es solo decir, voy a hacer negocio, sino, ok, pero hay una responsabilidad implícita y la ley en ese sentido es muy clara. Es que ahí te va poniendo cada figura, o sea, perdóname, la ley te va poniendo cada figura. O sea, desde que dices tú, quiero vender medicamentos, quiero vender dispositivos médicos, bueno, tengo que ir a ver qué todo lo que tengo que hacer. Entonces, aquí entras bajo el esquema de no planta de fabricación en México. Entonces, esa es la regulación que tienes que ir a ver. ¿Qué necesitas hacer? Desde tu registro sanitario, si lo vas a tener tú, si quién más lo va a tramitar, y de ahí viene todo el proceso. O sea, no nada más es decir, quiero vender, sino tienes que ver todo el impacto de cómo vas a generar esa venta. Claro, porque a muchos se les hace muy fácil es que encontré lo que les decía al inicio, ¿no? Encontré a alguien que me puede mandar el medicamento perenganito de tal, pero lo que no se dan cuenta es que hay mucha regulación alrededor, ¿no? O sea, no solamente es el establecimiento, no solamente es el suplemento de la farmacopea, no solo es la norma 059 o la 241. Estamos hablando de otras leyes secundarias también que están involucradas y la responsabilidad que en este caso recae en el responsable sanitario. Exactamente. Aún cuando estemos hablando de aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, en ambos casos requieres un responsable sanitario. Incluso muchos de los establecimientos, ya no hablando de insumos para la salud, sino por ejemplo sustancias tóxicas, que es salud ambiental, u otros, también requieren licencia sanitaria. Farmacias que manejan controlados, vacunas, etcétera, hemoderivados, entre otros, obviamente requieren licencia sanitaria. Entonces, lo primero que le recomendaríamos a un cliente es, revisa realmente qué productos vas a tener, de esos productos, cuál es la regulación que le aplica, y lo siento, ¿qué crees? No vas a poder reducir gastos, sino más bien esos gastos los vas a integrar al costo, porque literal así son las cosas. Se integra el costo del producto. Y el responsable sanitario, ojo, lo más importante, el responsable sanitario no puede ser, un QFB recién egresado, tráetelo, no importa, nada más para que firme. No se puede. ¿Por qué? Porque desafortunadamente
los recién egresados no saben que la Ley General de Salud les indica cuál es su responsabilidad. Entre ellas, es responsable solidario del el propietario del establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues tanto el propietario como el responsable sanitario tendrán que dar frente en cualquier situación legal. ¿Y cómo lo pueden revisar? Ley General de Salud, artículo 261, pero también todos los artículos a partir del 400 en adelante, todas las sanciones. Entonces, para no llegar a partes técnicas, aquí lo importante es, el responsable sanitario debe de tener la capacitación y los conocimientos y la experiencia necesaria para poder tomar decisiones. Y no quiere decir que sea nada más el fulanito que va a firmar o el que va una vez a la semana y que no tiene ni la más pálida idea del proceso, ni nada, no. Deben de empezarle a dar esa importancia a ese responsable sanitario. Desafortunadamente, La realidad es que en la actualidad en muchos de los establecimientos ni siquiera tienen idea los responsables sanitarios, literal son chicos recién egresados solamente porque son QFBs. Y aquí es donde les voy a decir y voy a hacer el comercial a todos mis colegas que ya han egresado de la hermosa Facultad de Química. Había una maestra que todavía está dando clases, que no voy a decir su nombre, pero no, que siempre decía, si vas a ser recién egresado, jamás aceptes ser responsable sanitario de una empresa que no conoces, de una empresa en la cual no has trabajado. Primero tienes que llegar, conocer, saber, rascar hasta la cocina, conocerle todas las buenas y malas prácticas antes de asumir el cargo de un responsable sanitario. ¿Por qué? ¿Qué está en juego aquí? Tu cédula profesional. Así es. Tu cédula por la que tardaste 5 años estudiando, otros 2 en sacar el título o la tesis o el diplomado, lo que haya sido, y tienes por fin tu cédula. Si no la cuidas, la puedes perder por un mal manejo, un mal error, lo que quieras. Y es cierto, aquí la representación es tanto el representante legal como el responsable sanitario. A modo de broma, yo siempre le decía a uno de mis jefes, le decía yo, pues no te preocupes, primero te vas tú y enseguida me voy yo. ¿Por qué? Porque esa es la figura que tú eres la parte que estás representando ante la autoridad sanitaria. Entonces, no aceptes ser un responsable sanitario si no has trabajado en la empresa, si no la conoces, si no conoces las responsabilidades que implica. ¿Por qué? Porque tu cédula que tantos horas de sueños, desvelos te costó, ¿qué crees? La puedes perder con un abrir y cerrar de ojos. Ahora recuerden que la figura de responsable sanitario no solamente es el vigía, es la máxima figura de calidad en una empresa, sino que también es parte o extensiva de la autoridad. Es decir, la autoridad, él tiene dos cachuchas, la de la empresa que es quien le paga, pero también es extensivo a que la autoridad se ejecuten los procesos como deben ser. Y la regulación, hablamos mucho de regulación son las reglas del juego. Exacto. Es decir, nosotros podríamos jugar en un partidito y no sabríamos quién gana, quién no, si no sabes dónde son las porterías para los contrarios, cuáles son las medidas, o sea, hablando en términos deportivos, pues las reglas del juego, si no son claras, si no vienen las medidas, si no hay un portero, si no hay figuras específicas que cada uno realice lo que tiene que hacer y que estén establecidos en perfiles de puesto específicos, entonces todo el mundo haría lo que quisiera. Entonces Exacto. La regulación lo que permite es justamente gestionar, dar claridad, dar certeza, tanto a los que van a dar dinero para poder generar un negocio, aquellos en este caso, las regulaciones específicas para generar, digamos, una contribución de valor, de salud, porque la regulación no solo, ya lo comentábamos en otro episodio, la regulación en sí misma, la regulación en sí misma existe no solo para insumos para la salud, incluso existe para temas, en este caso en el tema de aviones, o sea, existe una regulación de uso, en este caso tanto para cómo van a generar seguridad, para evitar que no estén todos los aviones y choquen y haya ningún problema, o sea, la regulación se permea a todo, pero hay regulaciones específicas y en nuestro caso venimos con la Ley General de Salud, porque ¿qué vendemos nosotros? Salud. Entonces va dirigido a una población, es decir, va todo aquello que implica una población en seguridad. Entonces, por eso es que nosotros debemos garantizar que justamente un almacén que aparentemente no cumple, debemos hacer que cumpla bajo el esquema estricto dependiendo del producto. O sea, la regulación te dice cumple, pero el cómo va a ser hacer la ejecución del cumplimiento
Depende del producto. El cómo es ahí donde está justo lo que vas a vender, el cómo la vas a aplicar. O sea, porque aquí dices medicamentos y dispositivos médicos, norma 059, norma 241, aplica, exacto, y demás. Y la que ahorita nos están aplicando, justo que decías vigilancia sanitaria, sí. El suplemento de la FEUM aplicada al almacén de distribución. A los establecimientos. Entonces, seguridad de higiene, que no tiene nada que ver con el tema sanitario, pero también está ahí, exactamente. Entonces, ahorita la vigilancia sanitaria, por eso han estado clausurando y cerrando muchos establecimientos. Y yo digo, está bien. Claro. Porque no es que, ¿cómo se llama? Que esté mal. No, al contrario, la autoridad está haciendo ahora sí realmente su trabajo. Y entonces dice, tú no cumples. Entonces, te clausuro y hazte como quieras. ¿Y qué pasa? Porque también pasa cuando llega y te dice, es que perenganito de tal tiene su establecimiento y entonces ellos lo hacen bien fácil y tú siempre me dices que no, pero su regulatorio le dice siempre que sí, que bla, bla, bla. Bueno, nada más como para que sepan, ¿no? Sí. En la actualidad, y lo acabas de mencionar, COFEPRIS, como ha incrementado esta vigilancia sanitaria en los últimos años, pues publica un listado de establecimientos irregulares. Claro que también vemos en las noticias que le adjudicaron a perenganito de tal y ta. Bueno, es muy sencillo. Cuando tú estás abriendo un negocio, el que sea, tú tienes que medir tus riesgos, lo que ya hemos estado mencionando y que a lo mejor lo vemos como algo muy sencillo, lo que le llamamos gestión de riesgos. ¿Qué es eso? Todos los días hacemos gestión de riesgos, todas las personas. De hecho, en el momento que te levantas y dices, caramba, ¿qué me voy a poner hoy? Revisas, está medio nublado, bueno, me pongo pantalón, o me pongo mi camisita, me pongo mi blusita, o está haciendo un chorro de calor, me pongo algo más vaporosito, más fresco. Eso es una gestión de riesgos. Eso extrapolado a lo que hacemos, muy sencillo en tu negocio. Si tú tienes el dinero para pagar multas y te llega obviamente COFEPRIS, para pagar demandas, porque puedes provocar un riesgo a la salud pública. Si tienes el dinero para enfrentar todo eso, inclusive que te cierren tu changarro, adelante, pero nada más ten en tu conciencia que lo estás haciendo mal. Pero si no es así, hazlo de manera correcta. ¿Para qué te quieres ir a una multa? ¿Para qué te quieres ir a tener problemas desde el inicio? No necesitas tampoco una super inversión. Pues no te vas a ir a rentar uno de estos centros de distribución enormes cuando de marcas reconocidas. De marcas reconocidas cuando tu operación es miniatura. Pequeñita. Pues no, hay muchas alternativas. Hay almacenes más chiquitos. Más pequeños que puedes subcontratar. Claro, o nada más el puro espacio, pero tú cumplir con toda la regulación. Entonces, no se dejen llevar por cosas que suenan sencillas. Por tu mente de tiburón. Yo siempre les he dicho a todos, si en cualquier decisión existe la frase, se me hizo fácil, y les estoy hablando en ámbito profesional e incluso personal, si existe la frase, se me hizo fácil, eso es equivalente a un posible problema a futuro. Este programa se puso tan bueno que nos alargamos y decidimos mejor dividirlo en 2 partes. Suscríbete para ver o escuchar la parte 2.